Yo he venido a decir verdades, esto no puede cambiar. El CRM es la aplicación de las 3 mentiras. No hay clientes, no hay relaciones y es un carajal que no hay quien lo maneje. Con lo cual, en España hay un estudio por ahí de una consultora bastante poderosa que dice que la implantación de un sistema de CRM en, España, en Europa ha sido más o menos 6 años, en España 8. Pero somos los únicos que salimos del percentil, con lo cual ya imagináis cuál es el problema. Bueno, vamos a ver si el social lo arregla, o si el social nos ayuda a arreglar, o si el social nos ayuda a entender realmente qué tenemos dentro del CRM. Muy importante, ahora mismo todos estamos hablando de social business. ¿Qué entendemos por social business? He traído 2 slides, son de Creative Commons. La única idea que tengo es trasladaros que todo lo que hemos estado haciendo y trabajando en los medios sociales lo hemos metido ahora dentro de la empresa y empezamos a decir que si el cliente estaba fuera y era importante, el cliente que hay dentro es todavía más importante. Los americanos dicen que un fan es un terrorista sin causa, es decir, que espera tener una causa para hacer algo. Por ejemplo, que le den un descuento. Nosotros, en el caso del empleado, lo que intentamos es que el empleado tenga una capacidad más poderosa dentro de la empresa de poder compartir conocimientos y sabiduría, que seguro que la hay. Todos tenéis amigos raros que saben un montón de cosas que hasta que no les preguntáis por ellas no os cuentan la verdad. Con lo cual, eso lo que intentamos es ponerlo en servicio de la empresa. Es importante porque todo lo que viene por arriba lo hemos hecho ya, todo lo que tiene que ver con la gestión de las comunidades, todo lo que tiene que ver con el medio social lo hemos trabajado, pero en la empresa existe gente que lo está haciendo más deprisa o gente que lo está haciendo más abajo. Lo que hacemos desde todos los puntos de vista es intentar levantar ese conocimiento. Poderosamente las redes sociales funcionan con un concepto que se llama emergencia de emerger. Es decir, tú pones 3 personas en una red social y emergen de ella un conocimiento y una sabiduría que es superior a la que tenían ellos. Es un planteamiento holístico, pero es lo mismo que hacemos en crowdsourcing o lo que hacemos en crowdfunding. La misma historia, ponemos gente conjuntamente y lo que hacemos es constituir empresas o disciplinas que son mucho más poderosas que las anteriores. Lo que es interesante es que todas estas capacidades que estamos viendo en el social business cuando queremos aplicarlos dentro de la empresa, lo hemos venido haciendo y probando en las redes sociales. Y lo hemos hecho en las redes sociales cuando hemos tomado la expectativa o el foco realmente de conocer perfectamente qué es lo que pasa en medio de los medios sociales y cómo funcionan. Yo os voy a contar muy rápidamente cómo funcionan las redes sociales. A mí me lo explicó una persona hace 11 años ya, y es la persona que mejor me lo ha explicado, pero simplemente para que estemos todos en la línea entendamos que una red social es una fiesta. ¿Todos habéis ido a alguna fiesta alguna vez? Supongo que sí. Evidentemente habéis conocido qué persona había en esa fiesta y quién era quien os invitaba. Lo que habéis hecho es llegar a la fiesta con un regalo para esa persona. Cuando la persona estaba en la fiesta, vosotros llegabais con el regalo, le ibais dando pues más regalos y más gente. De repente se montaba ahí un burullo importante y de repente ese grupo se partía como en 2 y volvía a entrar gente nueva a darle regalos al anfitrión y se había generado una serie de diferentes grupos. Cada uno de esos grupos forman lo que se llama una comunidad de práctica. Es lo que realmente constituye un núcleo fuerte. El núcleo fuerte es Google. Es decir, alrededor de Google hay un montón de gente que es buena. Alrededor de cada uno de esos grupos que había en la fiesta, nosotros encontramos gente que cada vez acaba hablando de una cosa diferente. Es decir, vas al grupo que está hablando de las chicas, vas al grupo que está hablando de los canapés, este tipo de cosas, ¿no? Lo que es interesante es que poniendo los discos, en mi caso eran discos, eran vinilos, el que ponía los discos era un tío raro que siempre estaba en todas las fiestas. Es decir, siempre era el mismo tío el que ponía los discos. Sin embargo, le preguntabas y sabía el tío un montón sobre, pues no sé, pues sobre automovilismo. Y preguntabas, Jolín, ¿por qué tú no has contado todo lo que sabía de automovilismo? No, nadie me preguntó. Los enlaces fuertes necesitan ese tipo de personas que se llaman enlaces débiles para abrir otras comunidades. Es decir, esa gente son las que nos conectan, los raros son los que nos conectan con cosas raras. Entonces, ¿cómo crecen las redes sociales? Las redes sociales van teniendo grupos, cada vez van haciéndose los grupos más grandes y cuando llega un determinado número, ese número se rompe, ese grupo se parte y se parte en 2 y así sucesivamente. ¿Cuánto de grande es el número? Pues el número está definido por una variable que se llama número de Dunbar. Dunbar es un sociólogo que ha descubierto que no hay ninguna empresa que tiene más de 150 empleados en ninguna división. No hay batallones de soldados que tengan más de 150 personas. No hay divisiones en empresas, por muy multinacionales que sean, que tengan más de 150 personas, porque son no manejables. Es decir, en el momento en el que hay 151, eso se divide. Bueno, el número de Dunbar en las fiestas es 99. Con lo cual ya sabéis por qué las fiestas funcionan y la gente que va a las fiestas repite de la fiesta.
Ahora os preguntaréis también por qué todo el mundo mira en Facebook, con la cantidad de dinero que nos hemos gastado en posicionamiento en buscadores, en posicionamiento en no sé dónde, en posicionamiento en no sé dónde. ¿Por qué todo el mundo quiere tener una tienda en la calle Carretas? ¿Por qué todo el mundo quiere ir al Facebook? Indudablemente la única respuesta que he conseguido después de muchos años de estudio es que Facebook es el que hace las mejores fiestas. Todo el mundo va a Facebook a robar tráfico. Nadie va a poner contenido. El contenido que Facebook tiene no es bueno, el contenido que es bueno es el nuestro de la marca que nosotros vamos a intercambiar por contenido. Es decir, el contenido que nosotros colgamos en Facebook es un contenido que nosotros ya hemos curado, ya nos gusta, y lo que hacemos en Facebook es simplemente utilizar su red, es decir, que la gente lo viralice, que la gente lo consuma. Imaginaros todo eso en una empresa, imaginaros todo eso en un entorno social extendido. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, simplemente que veáis, se ve como mal. Toda esta parte es lo que tiene que ver con Social CRM, solo esta línea de aquí. El problema que tenemos con esto es que todo lo que se hace para construir una especie social es lo mismo que hacemos para posicionar una marca en Internet. Y yo os voy a enseñar a posicionar una. Lo que es divertido es que todo empieza por una escucha, todo acaba por un análisis, cosas que os han contado Luis y Mauro, todo lo que tiene que ver con cómo vamos bajando esos grafos y vamos levantando estas conversaciones, y vamos levantando cómo los grafos funcionan entre sí, cómo... Lo que os decía, el que exista la posibilidad de que la gente esté en red, fundamentalmente funciona porque la gente está en red. O sea, hemos dicho que las redes son sociales, pero las redes no son comerciales, las hacemos comerciales nosotros. Las redes, ante todo, son redes. Y por ser red, tenemos que analizar este tipo de topologías para poder obtener resultados que sean válidos de cara a saber a quién debemos infectar, a quién debemos comunicar las noticias, a quién debemos de restringírselas, cómo debemos de parar una mala reputación y este tipo de cosas. Con lo cual, simplemente una de publicidad. Nosotros lo que hacemos es empaquetar nuestros servicios dentro de la empresa poniendo a disposición de la empresa y de nuestros clientes todos los servicios que tienen que ver con dentro y fuera de los medios sociales. Es decir, aplicar lo que teníamos de vinculación de consumidor, todo lo que tenía que ver con marca o con comercio social o con desarrollo de cliente y traerlo luego al aspecto más de empresa, más de innovación y más de optimización del tráfico social, de lo que es cómo vamos pasando y vamos cuestionándonos qué enlaces vamos a ir trabajando dentro de lo que es un planteamiento Lean. En cualquier caso, lo que hacemos es fundamentalmente plantearnos qué necesita un consumidor, cómo lo necesita y cómo lo está haciendo. Es decir, lo primero que os diré es, y esto es un poco duro, los segmentos no existen, los hemos creado nosotros porque nos venían bien. Los clientes pertenecen a comunidades, no pertenecen a segmentos. Con lo cual, lo que tenemos que empezar a pensar es que el Social CRM da un paso al frente y dice hay que hacer marketing de segmentos. No, hay que hacer marketing de comunidades. Pues la gente pertenece a una comunidad, la gente trabaja en una comunidad porque tiene gustos y aficiones afines, porque nos gusta estar con gente como nosotros. Se llama homofilia y la homofilia es la primera candidata a ser fiel. Es decir, la fidelización fundamentalmente existe porque a mí me gusta estar con la marca o con la empresa con la que estoy o con la que soy fiel, porque es como yo, porque se parece a mí. Por eso Facebook, en la última modificación, ha hecho que las páginas de personas se parezcan a las empresas. Entonces tú, como te parezcas mucho a una empresa, vas a estar muy cerca de esa empresa, aunque no conozcas ni siquiera su nombre. Ese tipo de cosas son magias que hacen porque conocen muy bien cómo está la red y cómo de tupida es esta. Lo interesante es que a partir de esto lo que podemos hacer es diseñar estrategias de contacto, es decir, pensar cómo vamos a analizar esa información, conectar con los consumidores, ejecutar y medirlo, para al final trabajar con lo que se llama una expectativa, trabajar esa expectativa, desarrollar una experiencia robusta y un resultado. Ahora os contaré lo de la experiencia. Lo que hacemos es trabajar estos tres ejes. El eje fundamental es el central, es decir, conocer por qué la marca se mueve de una determinada manera en la boca del consumidor. Cuando os habéis comunicado con alguien o habéis hablado con alguien por primera vez, habéis hablado. Nosotros usamos lo mismo, nos ponemos detrás del consumidor y escuchamos en su lenguaje, con sus palabras, con sus adjetivos, con sus faltas de ortografía, qué es lo que dice alrededor de la marca o qué es lo que dice alrededor de sus pares. Lo siguiente que hacemos es, obtenemos información de cómo una persona se transmite un valor con respecto a un producto. Por ejemplo, si tú tienes que vender, cómprate un iPhone porque es bueno por esto. Ese tipo de semántica es interesante para las marcas porque son los mensajes que se producen dentro de los productos los que van a hacer que los consumidores los adquieran. Y con ello vamos a pintar una personalidad marca. Ahora os enseñaré con qué y a través de qué y con qué modelo lo hemos hecho, que lo que viene a decir es, bueno, cómo es una marca en el medio social. Es decir, tomamos la temperatura en el medio social de qué es
lo que se llama comúnmente voice of the customer, es decir, cómo realmente está el consumidor diciendo o hablando sobre la marca. Lo siguiente que hacemos es, vamos a los estereotipos de persona, es decir, cómo es una persona desde el punto de vista de atributos de personalidad, o cómo es esta persona desde el punto de vista de qué cosas necesitas, qué cosas quiere hacer, qué valores tiene, qué valores busca, qué valores va a encontrar. Y todo lo que tiene que ver con su comunidad de pertenencia, primaria o secundaria. Hay muchas comunidades, hay gente que es afín a una serie de cosas y tiene otras comunidades, otros hobbies y otros vicios y otras aficiones detrás de eso. Es interesante porque todos los vamos a poder rescatar desde Facebook, aunque Facebook diga que no. Y lo siguiente que vamos a hacer es desarrollar la experiencia. Es muy difícil, después de tantos años de estudio, decirle a mi madre que trabajo en el mundo de las experiencias. Pero os voy a explicar por qué digo esto. Todos los productos y servicios para los que trabajáis, todas las empresas que conocéis y en las cuales estáis haciendo alguna cosa, tienen sustituto. Las experiencias no. Yo os invito a que viváis una experiencia buena o mala de la marca y me digáis si esa experiencia es repetible. Y si la experiencia mola, ojo que la contamos. Si la experiencia no mola, incluso la vivimos y la tenemos como tal. Es decir, llamar al 1004 no es realmente un plato de gusto, es maltrato en primera persona, pero no tengo otro remedio. Hay una marca automotriz, se llama Morgan, que todos los años vende más coches a pesar de la crisis. Hacen unos coches que son únicos. Hacen unos coches por el chasis de madera, ¿vale? Cuando tú pides un Morgan te dicen, vale, 72.000 euros. Dice, pero oiga, no me enseña el coche y tal. No, es que dentro de 3 meses les vamos a llamar para ver si fabricamos su coche. Es decir, para ver si la fábrica, esta que tenemos amanuense, vamos a darle paso a su coche o no. El tío durante 3 meses tiene 72.000 euros fuera de su cuenta corriente puestos en el dinero de la empresa Morgan. Cuando la empresa Morgan le fabrica el coche, le dice, tu coche ya está, pasan otros 6 meses, el tío está hecho polvo, porque después de 9 meses no tiene ni coche ni nada y los amigos se ríen de él, evidentemente. Pero luego el fabricante le llama y le dice, ven, te vamos a dar tu coche. Y le dan su coche. Cuando van a fabricar el coche días antes, le llevan por una tournée, le enseñan un árbol y le dicen, mira, ese es tu chasis. Pero tío, que yo venía a ver mi coche. No, ese es el chasis. Aquello no sé qué decir. Imaginaros la experiencia que estamos montando. Repiten. Bueno, de hecho, el coche no trae libro del conductor, trae libro del coche. Entonces abres el libro del coche y pone, no pongas el coche al sol, se calienta. Pobrecito, lo pasa mal. Pensar dónde estamos planteando la experiencia. Os diría de verdad que pensaréis por qué la experiencia va a ser la que realmente va a ser diferente. Muy importante, la experiencia no depende del canal. Si la experiencia es buena, funciona en todos los sitios. Si la experiencia es mala, pues pensaros por qué hacéis mala experiencia. Primer planteamiento, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que hacemos es coger, y os lo voy a contar a través de un caso que hicimos para 3 automotrices que tenéis ahí abajo, hicimos un caso para Mercedes-Benz. Lo que hicimos son recuperar casi 750.000 conversaciones, menciones de los medios sociales de esas 3 automotrices en España y las pintamos en ese valor de personalidad de marca. La personalidad de marca es un algoritmo que trabaja la Universidad de Stanford, la profesora Jennifer Acker, que nos llamó y hablamos con ella por mail y nos dijo que éramos los primeros que habíamos usado su algoritmo fuera de utilizarlo por medio de cuestionarios. Sencillo. El algoritmo de Acker lo que dice es que cualquier marca, cualquiera, la que conozcáis y la que no conozcáis, se puede pintar en estos 43 atributos. Podemos comparar 2 marcas, es decir, tenemos un comparador de marcas. La ventaja que tiene es que ellos lo habían utilizado siempre con formularios, con cuestionarios, es decir, a la gente le preguntaban, ¿tu marca cómo es? ¿Cómo es Colgate? Pues Colgate es así, así, así. Ellos lo marcaban así, nosotros lo hicimos con estas 3 marcas para todas esas conversaciones durante todo el primer semestre. Y lo que obtuvimos, una de las cosas que obtuvimos, es que Mercedes-Benz en España es así. Es decir, cada una de las dimensiones lo que dicen son strings de resultados, o sea, características y variables que se pueden tocar a la vez en una comunicación. Es decir, no las que no se pueden tocar. Esto viene por 2 algoritmos. Uno de ellos es el algoritmo del profesor Ziff, que dice, y lo usáis todos a menudo, aunque no le llaméis así, cuando vais a un país extranjero y no habláis el idioma, durante las primeras 2 o 3 horas habláis siempre con las mismas palabras. No usáis palabras nuevas. No os atrevéis. La segunda cosa que dice el algoritmo es que cuando tú cualificas un coche o cualificas una marca, los atributos o adjetivos que hay muy cerca de la marca son muy poderosos para ella. Es decir, yo digo, mi Mercedes es una mierda. Lo es.
Sin embargo, si yo digo, mi Mercedes tal vez es un buen coche, hay veces que es una mierda, si el mierda está muy lejos de Mercedes, es un mensaje que yo no quiero cualificar. Usando esas dos cosas, un algoritmo de mínimos cuadrados lo que dice es que estas palabras están muy cerca de Mercedes-Benz, sobre todo las que están marcadas primero en rojo y luego en verde. Es decir, por ejemplo, veis ahí arriba que la palabra creíble está marcada en rojo en la primera dimensión. Eso significa que la marca Mercedes-Benz es muy creíble. Y como veis, el algoritmo lo que va diciendo es que cuanto más me voy yendo hacia la derecha, menos interesante es para mí trabajar la marca. De hecho, las 4 primeras características dan casi el 80% del brand equity de Mercedes-Benz. Mercedes-Benz España de nuevo, ¿vale? Importante también es que cuando yo cojo uno de estos streams para hacer comunicación, yo puedo decir, quiero trabajar la clase alta, la clase glamurosa o la parte elegante, y cuando yo trabajo estas tres, todo el stream funciona. Es decir, no son correlaciones, son mínimos cuadrados, son distancias de esos atributos entre sí. Con lo cual, no necesito trabajarlo todo a la vez. Pero, por ejemplo, tenéis el tercer atributo, en la dimensión primera dice local. Y si veis, local no tiene ningún colorcito, ni rojo ni verde en la línea. Una de dos cosas, por mucho dinero que Mercedes-Benz España se gaste en ser una marca local, no lo conseguirá. La segunda historia es, si Mercedes-Benz se está gastando en comunicación para ser una marca local, está tirando el dinero. Con lo cual, si eliminamos esos que no valen, de los 43 atributos nos quedan estos, y con cada una de esas dimensiones podemos hacer comunicación. ¡Qué tontería!, ¿no? ¿No serían estas las palabras con las que tendríamos que enchufar a la corriente todos los días en nuestros CMS? Si tu marca es así, y tú entras en una comunidad donde ya se habla de eso, coges esa atracción, ¿no? A que podemos trabajar ese tipo de cosas. Con esto podemos también decir, bueno, vamos a nuestra matriz de contenidos y vamos a buscar contenidos elegantes, eso es fácil, ¿no? O contenidos glamurosos. Pongamos estos contenidos a funcionar dentro de lo que es el marketing mix y tendremos una comunicación de marca que tiene que ver con lo que ya la gente dice. Es decir, es como un déjà vu. Cuando tú comunicas este tipo de cosas en las redes, la gente dice, esto lo he oído antes, ¿cómo estos tíos saben tanto? Y es por esto. Les estamos escuchando, somos unos cotillas, pero siempre lo hemos hecho así. Es decir, siempre hemos comunicado verbalmente. Interesante, si juntamos los negativos y los positivos ya sacamos los NPS. Es decir, podemos ver todos los atributos que trabajan a favor de la marca, de gente que recomienda, y al revés, atributos que no recomiendan. Y por eso nos sale pues, un 66%, viene a ser como 2 de cada 3 menciones son positivas de cara a Mercedes-Benz. El 66% no es simpático, las compañías de seguros tienen 15%. Porque todo el mundo le gusta el producto hasta que lo usa. Cuando lo usas ya lo recomiendas. Hemos visto personalidad de marca. Ahora vamos a ver valores de consumidor. Es decir, yo voy a buscar en la red a unos señores que están hablando de mi marca y voy a ver qué les gusta. Pues sería fenomenal, ¿no? Poder hacer este tipo de cosas. Es decir, rescatar de ese vivero de consumidores que es Internet este tipo de cosas. Bueno, pues lo que hacemos es cogemos las conversaciones de las personas que hablan en la red y las disparamos contra esta diana que tiene 20 valores de un multifuncional. Estos valores lo que tienen es, como veis, una parte de emocional y de racional, que es lo que tiene marcado con la E y con la R, y una parte en la que se mueve a la derecha y a la izquierda con más o menos intensidad. Y los atributos centrales son los que nosotros encontramos, es decir, equilibrado, por ejemplo, que tenéis ahí, son una serie de palabras que nosotros buscamos en las conversaciones de un determinado señor. Con lo cual, si yo cojo a un señor y lo busco aquí dentro, lo que voy a hacer es poder posicionarlo dentro de alguno de estas matrices. Es decir, estos para mí son clústeres que luego voy a poder trabajar. Pero lo importante es que cada clúster lo que me va a permitir es conocer cómo es una determinada persona y si yo la puedo hacer evolucionar o si es interesante que la haga evolucionar o si es interesante, como decía Luis María hace un momento, pues no atenderlo, ¿no? Ya es un ahorro, el no atender a aquella gente que no nos da dinero, esos fans terroristas, ¿no? Entonces lo que hacemos es cogemos a un consumidor, agregamos todas las conversaciones de Juan y le pintamos dentro del mapa. Los valores que están en azul son los valores
que a Juan le gustan. Es decir, a Juan le gusta el precio, le gusta el servicio, le gusta el equilibrio, pero sin embargo lo que está en rojo es lo que a Juan no le gusta. Con lo cual pensar que tenemos para cada foto de consumidor que tengamos en CRM o en el social CRM, en un momento lo vemos, una foto de ese consumidor cuelga con una radiografía de estas. De manera que yo puedo tener un análisis de cómo es Juan. Y conocer cómo son mis clientes. Y conocer cómo son estos clientes dentro de cada una de las comunidades. Es decir, puedo hacer un traqueo perfecto de casi toda esta gente. Pero estoy escuchándoles pensar que es importante, ellos no conocen que estamos detrás de ellos. Con lo cual todo lo que obtenemos es espontáneo, no es un planteamiento en el cual él tiene un micro delante que está hablando con alguien haciendo un focus, no es así. Lo siguiente que hacemos es agregamos todos los Juanes que son clientes de Mercedes-Benz. Y entonces tenemos la foto de valores de Mercedes-Benz. Y Mercedes-Benz tiene, que no es una persona, tiene su radiografía. Con lo cual tenemos radiografías de personas y tenemos radiografías de marca. Lo interesante es que si os quedáis con que el lado derecho es lo que un cliente de Mercedes-Benz quiere ser y lo del lado izquierdo que no, a simple vista una alianza entre Mercedes-Benz y Telefónica no llevaría a ningún sitio. Una alianza entre Coca-Cola y Mercedes-Benz funcionaría y una alianza entre Sol Meliá y Mercedes-Benz por ahí. Simplemente con tener las fotos. O sea, las radiografías de cada una de las marcas y mis competidores. Lo que es interesante también es que yo puedo empezar a discernir qué tipo de consumidor es proclive o próximo a mi marca y cuál es aquel consumidor que yo debo de abandonar porque no es rentable. Pero esto es lo que se ha hecho toda la vida. Es decir, cuando la gente iba a la banca privada, el banquero le decía, ¿dónde has aparcado el yate? Yo lo contaba, lo escribía. Pues estamos haciendo lo mismo, es decir, le estamos sacando una foto a ese consumidor sin que él lo sepa, preguntándole por todas las cosas que nos está demostrando que está haciendo en el medio social, pero también por lo que la gente dice. Es decir, la Universidad de Harvard ha hecho un estudio hace año y medio que decía que si alguien roba vuestro correo electrónico, por 2 años, sabe más de vuestra personalidad que vosotros mismos. Pero no por los atributos y no por lo que hay ahí, los attachments y estas cosas, no. Por los adjetivos y adverbios que utilizáis. Todo está en lo que escribís, a ver cuál es el siguiente post. Entonces, analizando esas escrituras y pudiendo levantar esa información, nosotros podemos tomar muchas decisiones. Y si no, no hay otra forma de saber cómo estás haciendo con un consumidor de este estilo. Con lo cual, si este caso lo trabajásemos para banca, Juan sería un cliente de banca privada, pero sin embargo, Carmen sería una clienta de ahorro, de IPF, de imposición. Pensar entonces qué sucede. Ya estoy llevándome los valores de un consumidor a los valores del producto que quiero vender. Esto dice un amigo mío que todo el mundo sabe cómo es el conductor de un Hammer, ¿no? Pues sí, por ahí va. Lo siguiente que hacemos es, de toda la muestra que hemos elegido, de todas las conversaciones, de los 715.000 conversaciones, cortamos cuántos hay, para saber cuántos hay de los míos. Recordáis que yo he dicho que los míos eran los azules por la derecha, ¿no? Con lo cual, este no es de los míos. Pero este sí. Este podría ser. Este me gusta. Este es interesante. Con lo cual yo sé también de tantas conversaciones cuál es la masa crítica que puedo aceptar. Es decir, puedo saber con bastante precisión en el caladero de conversaciones cuántos pececillos yo voy a poder levantar y cuántos no. Con lo cual también voy a poder saber si yo tengo que poner un esfuerzo especial en esta gente, porque a lo mejor son muchos, en estas son un poquito menos, o hacer una comunicación ad hoc con esta gente buscando qué es lo que busca una persona progresiva. O buscando lo que es una persona maximalista. ¿Me seguís, no? ¿O es horrible? Otra de las cosas, por ejemplo, Mercedes-Benz, que es una empresa que hace muchos encartes, dice, me gasto mucho dinero en un encarte de National Geographic, pero eso sí, tu consumidor no es de National Geographic. Entonces, vamos otra vez a lo de Luis Mari, ahorro, 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 es decir, simplemente con una foto estás diciendo, ¿dónde estás moviendo tus relaciones públicas? ¿Dónde estás moviendo tus encartes? Y ya para terminar, en lo que tiene que ver con personalidad, este es el más, digamos, el más avanzado de lo que hemos hecho.
Vamos a ver, esto lo podéis buscar en Google. Para conocer a una persona al 100%, su personalidad, es decir, el paso que vamos a dar es que ya no queremos su cartera, ni queremos sus gustos y sus aficiones. Vamos a ver cómo eres de personalidad. Al conocer tu personalidad, la personalidad es un rasgo que no muta. Es decir, si tú eres rácano hasta que te mueras. Es como los del Atlético de Madrid. Son del Atlético de Madrid hasta el final. Esto es igual. ¿Qué pasa? Que los atributos de personalidad definen una serie de cosas que tienen mucho que ver contigo y que es muy radical que las marcas tengan a su disposición. Los medios sociales nos permiten escuchar esas conversaciones y trabajar lo que son los 5 grandes Big Five para los amigos. Los buscáis en Google y los tenéis en 27.000 sitios. A una persona se le conocen por 6 cosas, estos 5 y el coeficiente intelectual, que no se puede obtener por conversaciones. Entonces, yo voy a buscar a una persona que tenga apertura mental, extraversión, responsabilidad, afabilidad y estabilidad emocional, que tienen los rangos de esos entornos. Voy a las conversaciones y descubro que Mercedes-Benz es una marca que tiene más apertura mental, más responsabilidad, menos afabilidad, menos estabilidad y más extraversión. El primer descubrimiento es que cada uno de esos clústeres lleva unas marcas. Todos aquí pensamos que Audi es una marca competidora de Mercedes-Benz. Sin embargo, solo está en un clúster. Con lo cual, si yo tengo un cliente que tiene un Audi y soy Mercedes-Benz y tengo esta información, puedo decirle qué tipo de atributos debo de manejar con él para convencerle para la marca. La segunda cosa que es curiosa es que cada uno de los atributos tiene evidentemente unas características del producto diferentes. Es decir, una persona con apertura mental busca diseño, busca que sea importado, busca que tenga techo eléctrico. Otra gente busca otra cosa. Con lo cual, cada uno buscamos dentro de esta personalidad aquellas cosas que se parecen más a nosotros. Ponemos personalidad en el consumidor, sacamos una foto de personalidad. Como habéis visto, tenemos valores de marca, valores de consumidor y personalidad de consumidor. Estas son las conversaciones que llevan cada uno de esos clústeres, por si alguien tiene un poco de interés, qué tipo de cosas se buscan dentro de este tipo de informaciones. Con lo cual, podemos traquear todo lo que tiene que ver con la marca desde la escucha, que es la parte en la que nos da el mayor beneficio, toda la parte de poder escuchar esas conversaciones y poder llevar a producto y a conversación usando nuestra radiografía. Es decir, yo voy a competir con esta marca, dime cuál es su radiografía, levanto la radiografía del competidor y veo cómo estoy yo y cómo está la marca. Y así sucesivamente. Eso es lo que me va a llevar fundamentalmente a trabajar con esto. Y por supuesto puedo ir trabajando evolutivamente todo lo que tiene que ver con marca, producto y consumidor tantas veces como quiera, en tantas vueltas como quiera, en tantas comunidades como quiera y con tantos contenidos como quiera. El límite lo ponéis vosotros. La estructura dice más o menos que se puede realizar todo este trabajo en 2 meses, es decir, no estoy hablando de un trabajo que sea muy complicado, si es un trabajo en el que generalmente hay mucha relevancia, es decir, la gente quiere conocer, porque esto no es el brand book, esto es lo que está realmente pasando, nadie te está diciendo aquí lo bonito que eres y lo grande que eres, no, te está diciendo lo que de verdad eres, tómalo, déjalo. Con lo cual, consumidor, producto, marca, podemos ir a un modelo para evaluar cada uno de todas las apreciaciones que tienen que ver con el negocio de nuestro cliente, con lo cual damos el paso al social business y vamos allí y le decimos, desde las conversaciones tu business se parece a esto. Cosa que hace, no sé, un año parecía como una revolución, ¿no? Y entonces podemos pintar cómo esos atributos funcionan alrededor de lo que estás trabajando con tu cliente para cada uno de los nichos y evidentemente poder presentarlo a la dirección. Bueno, y ahora viene Social CRM. Vamos a ver si arreglamos las 3 mentiras. ¿Qué es para nosotros Social CRM? Y por eso lo hemos llamado, y la sesión se llama Una novedosa aproximación. Lo que hemos hecho es, a cosas que ya hacíamos y a cosas que teníamos dentro de las 3 mentiras, ir poniéndole atributos sociales que vayan diciéndonos no lo que el cliente dijo cuando le dimos de alta, sino lo que el cliente hace. Es decir, comportamiento y no solo descripción. ¿Para qué? Para que tengamos una analítica de cliente que pueda ser utilizada dentro de toda la casa y que evidentemente podamos tener una foto más completa de todos los pasos en los cuales vamos a ir vinculando, vamos a ir jugándonos el todo por el todo con el cliente entre nosotros y la marca.
no os asustéis. Esta es la foto sencilla, la hay más complicada. Paso número 1, recoger esa información. Voy a ir dando pistas de lo que este trabajo significa para la gente normal, para nosotros. No que os quede aquí como teoría, sino que os quede como una reflexión. Importante que tengáis herramientas que puedan rascar bien la información. Hay herramientas que solo van para adelante y hay herramientas que también van para atrás. Es decir, herramientas que dicen, dime tu historia de 6 meses atrás, o herramientas que dicen, vale, empieza a monitorizar ahora que me vas a ir dando lo que vas viendo. Esto es muy interesante y la Ley de Protección de Datos dice que, exceptuando que utilicemos esos datos como carácter estadístico, no hay necesidad de hacer nada con ellos. Si vamos a usar esos datos porque luego vamos a machear con un registro de cliente nuestro, hay que dar de alta ese registro en la LOPD. A fecha de hoy no lo ha hecho nadie. Lo digo porque la LOPD, a los que hemos consultado, nos han dicho es que nadie ha hecho esto. Entonces no pasa nada, pero que sepáis que lo lícito es que esto puede tener datos de carácter personal. Hay twitters y arrobas y direcciones y gente que pone en su Twitter su número de teléfono y ese tipo de cosas. Puede haber información de carácter personal, debemos de guardar. Lo segundo que hacemos es rompemos en esos 3 ejes que os contaba antes de las relaciones de las personas, esas conversaciones, todo lo que tiene que ver con esa información. Y ahí arriba hay un señor es un elefante. Es Big Data. Entonces, Big Data está ahí no por hobby, ya veréis por qué está. Muy rápidamente, Big Data, ya sabéis que esto viene de Google. Google inventó Big Data porque hizo una cosa que se llamaba Big File. ¿El Big File para qué servía? Ellos tuvieron un problema con una cosa, ya sabéis que uno de los dueños se llama Larry Page. Pues Larry Page tenía un algoritmo que se llama PageRank. Si yo tuviera uno se llamaría OrtalaRank, pero no es el mío, es el de Page. Entonces, cuando ellos fueron a calcular los pesos del algoritmo PageRank, no había máquina que lo pudiera hacer. Es decir, pensaros que el PageRank lo que hace es asigna a una posición en una página con un banner, con un peso, con un no sé qué, un determinado peso para que luego subas o bajes en el ranking. Pero son tantas las variables que había que computar que las matrices no funcionaban. Y entonces montaron Big File. Big File, el señor que lo hizo dentro de Google pues montó una empresa fuera y ahora el protocolo se llama Hadoop, es licencia abierta, lo podéis montar en cualquier máquina. En producción solo corre en Linux, en desarrollo corre en Windows y en Mac. Importante, hay muchas cosas que se llaman Big Data. Big Data pensar que es un conceptual, un repositorio del que cuelgan muchas cosas. Los más importantes son Hadoop, que son los que corren Google, y Cassandra, que es Facebook, que siempre son un poquito más raros. Cassandra también es una buena plataforma. Muy importante, ¿qué nos permite eso? Nos permite ir a datos no estructurados, a ir añadiendo lo que llaman bases de datos columna. Es decir, en vez de que las bases de datos están hechas por filas, estas bases de datos están hechas por columnas. De manera que si yo tengo un atributo de un señor, puedo añadir una columna sin tocar las otras filas. Es un poco complicado, pero después de 2 días de no dormir acabas entendiéndolo. El tema es que son bases de datos hechas fundamentalmente para que se puedan barrer muy deprisa. Sin embargo, en vez de usar el diseño relacional, usan un diseño por columnas que es mucho más poderoso y funciona mucho mejor. Se llama Columnar, hay un montonazo de información y es muy interesante. Que sepáis que es el primer trabajo con perspectivas de futuro del mundo. Big Data. Lo siguiente que hacemos es, a cada uno de esos registros vamos a buscarlos aquí, al Social CRM. ¿Por qué? Porque vamos a ir a Facebook a pedir una autorización. Esto es trampa. A ver, Facebook empaqueta las variables de un usuario por permisos. Si tú pides muchos permisos, tienes acceso hasta cómo se llama su madre por las noches. Si tú pides pocos permisos, tienes derecho a algunas variables y las puedes incorporar a través de una User Authorization que funciona como en todos los casos. Pero, como Facebook se ha dado cuenta de que ellos tienen datos pero que no los vendían, cada 2 meses tiran los permisos. Entonces, cuando tú robas los datos de un usuario, tienes que recordar que el usuario vuelva a usarte, o sea, vuelva a hacer sesión contigo en menos de 2 meses. Si no, pierdes el tracking, es decir, tendrías un discontinuo, ¿vale? Tendrías un cliente que no está. La segunda cosa que puede hacer él también es borrarte los permisos porque se borra de tu aplicación, de esta aplicación que hemos hecho aquí. Es decir, si un usuario se borra de tu aplicación, ya no le sigues. Pues eso también es una acción por parte del usuario que puede romperte lo que es el seguimiento normal del Social CRM.
Hace, no sé ya cuánto tiempo, 5 años, la gente decía que era muy bueno hacerse amigo de Spotify porque lo que la música que consumimos dice de nosotros es muy poderoso. Es decir, las características de personalidad, pues la música que nos gusta, la que sea, pues dice mucho de vosotros. Ahora la nueva variable está en las apps. Esto es un truco, pero no lo tuiteéis. La idea es que si tú pides aquí autorización al cliente para que te deje ver sus apps, sabes mucho de ese cliente. O sea, ¿qué tipo de apps? ¿Es un tío de apps de e-commerce? ¿Es un tío de apps de autorización? ¿Es un tío de apps de...? Cuéntame cuáles son tus apps y te diré cómo eres, más o menos. Lo que hacemos después es añadir esta información en una foto completa, es decir, todas las variables que hemos cogido. Vais a ver una foto en un momento que lo tiene todo, pero quiero que os quedéis con la foto de por qué este pasa a ser Haddock y no realmente el Social CRM que tenemos aquí, porque fundamentalmente dependemos de este. Entonces, después de 8 años, esto es como que mejor no lo toquemos, ¿no? La idea que aquí tenemos, y en la mayoría de los casos en los que yo trabajo, el cliente prefiere hacer tabla rasa y luego decirle esto, mira lo que tengo, ¿sabes? O sea, preparar un Social CRM por aquí, pero no utilizar el CRM de la empresa para nada, por si acaso hay algún problema de... Esto es simplemente... ¡Qué mal se ve, Dios mío! Esto es simplemente la historia que tenemos cuando vamos a hacer la aplicación, es decir, cuál es el Customer Journey, cuál es el viaje del usuario al que le queremos dar de alta en una aplicación. Pues hay que engañarle, hay que convencerle, hay que darle un incentivo, hay que decirle, oye, apúntate a mi app, que mola mucho, porque al final le vamos a sacar la camiseta. Entonces, ese tipo de cosas hay que hacerlas con un poquito de cuidado, pensar en la experiencia. Y lo que hacemos finalmente es subir a todos los niveles de análisis que queremos desagregar las conversaciones, todas las que cogemos desde el punto de vista de Big Data, todas las que entregamos para nuestros clientes. Todo lo que hay por arriba es Big Data. Y no sé hacerlo de otra manera. Es decir, si tuviéramos que hacerlo con base de datos relacionales, al uso os diría que nos llevaría muchísimo tiempo. Vamos, sería poco manejable y sobre todo lo que es muy poco manejable es que todas estas bases de datos están muy bien, no para el tráfico transaccional, pero sí para el tráfico de barridos, de sumarizaciones, de cosas así. Hacer eso en una base de datos que tiene que mantener consistencias, que tiene que ser coherente con lo que ha guardado, puede llevarnos mucho tiempo. No hay máquina, no hay servidor de base de datos en el mundo, yo creo, para hacer eso. Por eso Big Data, y ahí tenéis, hay una cosa que a lo mejor os puede ser útil, por 0,25, creo que son $0,25 giga, Google os presta su Big Data. Es decir, hay gente que lo que dice es, dame la tabla que quieres sumarizar, y yo la subo a mi cloud, y la sumarizas conmigo, y luego te la devuelvo. A que sepáis que esa prestación de servicios existe cada vez más. Big Data, lo que os había comentado hace un momento, todo lo que va del planteamiento ERP a todo el planteamiento ya un poco más extendido de la web, para acabar siendo ya no solo interacción, sino también observación. Pensar todos los datos que tenemos aquí. Muy importante, ha dicho algún compañero mío hace un momento, nos va a llevar tanto trabajo subir estos datos como para no poder analizarlos. Es decir, si está pasando un poco que la gente dice, pues pídele todos los permisos. Claro, si tú le pides todos los permisos a un usuario en Facebook, le salen 7 disclaimers. Entonces, el tío es tonto, pero no mucho, ¿no? Entonces, cuando ve que tiene que aprobar 7 cosas, dice, bueno, ¿qué más está pidiendo, no? Hay que hacerlo de manera iterada, o sea, de manera repetida. Pero os decía que, desde el punto de vista de la información y de todo lo que tenemos, agregar mucha información para luego no poder analizarla es un pecado mortal. Entonces, también pensarlo que aunque tenemos mucha facilidad para poder subirlo al cloud y hacer muchas cosas, tenemos que ser capaces de saber qué andamos buscando o qué queremos encontrar, ese tipo de cosas, ¿no? Ahí tenéis un esquema de cómo funciona Haddock. Lo único que hace, para hacerlo muy sencillito, lo único que hace Haddock es utilizar las mismas arañas que utilizan para rascar la web. Lo que pasa es que esas arañas las ponen encima de un bus de datos de disco, entonces el disco está siempre cargado y ellos siguen tirando de las lecturas que tiene ese disco, con lo cual está permanentemente chupando información y es por eso porque es tan bueno. Hay una parte que es muy buena, que es esta, que es MapReduce, que es la misma historia, en 1700 y pico es Napoleón quien dice divide y vencerás, ¿no? Pues es lo que hacen ellos, trocean la información en muchos trocitos y luego la hacen converger, pero la tratan de manera paralela en muchos servidores. Está hecho para repartir, es decir, puedes tener máquinas Unix o máquinas Linux o máquinas, lo que sea, repartidas, es decir, discos de su padre y de su madre funcionando con Big Data.
Esto es lo que deberíamos de tener. Si nosotros buscamos una foto de qué es lo que nuestro social CRM debería de tener, deberíamos de tener un modelo de control para saber cómo son los clientes que tenemos en el social CRM, deberíamos de tener las variables de descripción de ese consumidor, deberíamos de tener sus variables de comportamiento social, deberíamos de tener un gestor de campañas y deberíamos de tener también un módulo de cualificación. Mucha gente dice que es aquí precisamente donde los datos sociales nos van a dar un procedimiento de scoring mucho más poderoso del que tenemos. Por ejemplo, podríamos encontrar hábitos, aficiones y unidad familiar dentro del Facebook, por decir algo, simplemente por trabajar los grafos sociales que tienen que ver con esto. Es decir, si yo tengo un familiar que está conmigo, puedo ver aficiones mías y aficiones de mi familiar, y las estoy metiendo aquí dentro. Pensar lo que significa todo esto para todos los clientes. Y además lo que significa tener esa información donde no todo el mundo está cualificado. Es decir, imaginaros que hay alguien que no tiene familiares. Entonces, ¿cómo yo gestiono qué variables debo de enriquecer o no, o qué variables debo de solicitar en la siguiente iteración de ese app que os he contado para que el cliente tenga una foto más completa? Si tú no tienes familiares, no te voy a preguntar por ellos. Es una estupidez, pero debemos de hacerlo y trabajar en esa línea con esto. Un gestor de campañas ya evidentemente integrado con todos los impactos que tienen que ver con lo que hacemos en recepción o lo que hacemos en emisión y con todos los canales para que podamos tener nuestro propio perfil y podemos pintar a nuestros clientes de nuestra manera más elocuente, más divertida. Interesante también lo que os decía, trabajar las comunidades. ¿Cómo detectamos comunidades? Pues nosotros buscamos dos modelos. Uno de ellos el del mail, es decir, buscar a través del mail donde esta persona habla en otros sitios. Eso es un truco malo. Os diré que ahora se lleva mucho el que si tú quieres contactar con un cliente de verdad, busques su mail en LinkedIn, porque es de mucha más calidad que el mail en Facebook. Entonces, ese tipo de cosas la gente empieza a tener en cuenta porque el mail que tienes en Facebook pues es uno y el mail que tienes en LinkedIn tiene otros atributos. Interesante lo que os decía. Por un lado, ver qué redes utiliza, qué frecuencias, qué participación, desde el punto de vista de mis clientes dentro de esas redes. Es decir, levantar información a través de buscar esos perfiles dentro de los medios sociales en sentido amplio. Y el otro sentido es decir, vale, qué gente ya está hablando de mis marcas y de mis contenidos a los que no tengo como clientes y sin embargo los pudiera introducir, los pudiera adquirir. Entonces tengo que ir analizando cómo son sus intereses, cómo son el grafo de conectividades, cómo es su grafo de contextos y qué otro tipo de audiencias o motivaciones fundamentalmente le persiguen. Y hemos terminado. Ahora viene simplemente una serie de beneficios. Os voy a pasar deprisa porque hemos hablado todos de ellos. Fundamentalmente trabajamos el Social CRM para aprender, desarrollar y crecer. ¿Qué queremos aprender? Fundamentalmente toda la información que viene de las interacciones, del almacenamiento y de todas las búsquedas que vamos a poder hacer de manera extendida. ¿Qué queremos hacer en las comunidades? Pues conocer realmente cómo se moviliza nuestra marca en esos grupos, conocer influyentes o no, ver quiénes son charlatanes o no, bien qué tipo de personas funcionan en ese tipo de contextos y sobre todo qué tipo de contenidos consumen. Eso nos va a dar mucha riqueza a la hora de buscar una tabla de contenidos en lo que digamos, oye, que a esta gente no le estamos sirviendo esto, vamos a darles de esto, que ya les gusta. Valorar los clientes, ha contado también Luis un poco todo esto, todo lo que tiene que ser con modelos de valoración que tengan en cuenta pues valor presente, valor futuro, este tipo de cosas y proyecciones que nos interesan a todos, pero que muchas veces llevan mucho trabajo de implementación y muy poco, se utilizan muy poco. Hay que intentar llevar esto al extremo y subirlo al social intelligence y venderlo desde lo que es la empresa extendida. La otra parte es, evidentemente, ver cuáles son aquellos segmentos o aquellas comunidades donde tengo que meter mis mensajes, ver qué perfiles son los más buenos, cuáles pueden ser incluso embajadores de mi marca, cuáles pueden empujar ese tipo de acciones o cuáles pueden incluso movilizarse en virtud de una determinada campaña. Y cómo tenemos toda la parte de fidelización, que como os decía al principio, no es más que el reconocimiento de cómo un cliente se comporta con nuestra marca y el premio por ello. Descubrimiento, lo que decíamos, bases de datos que no tenemos, que queremos obtener, ese tipo de cosas, cuidado con la LORTAD, pero que sepáis que se puede hacer y hay mucha gente que lo hace, pues busca comunidades de una determinada temática y las introduce para su casa y mete ahí algún embajador y hace un poco de espía dentro de ellos y levanta esa información, también se hace y funciona. Muy bien, ha sido un verdadero placer, muchas gracias. Una persona hace 11 años ya,
y es la persona que mejor me lo ha explicado, pero simplemente para que estemos todos en la línea entendamos que una red social es una fiesta. ¿Todos habéis ido a alguna fiesta alguna vez? Supongo que sí. Evidentemente habéis conocido qué persona había en esa fiesta y quién era quien os invitaba. Lo que habéis hecho es llegar a la fiesta con un regalo para esa persona. Cuando la persona estaba en la fiesta, vosotros llegabais con el regalo, le ibais dando pues más regalos y más gente. De repente se montaba ahí un burullo importante y de repente ese grupo se partía como en dos y volvía a entrar gente nueva a darle regalos al anfitrión y se había generado una serie de diferentes grupos. Cada uno de esos grupos forman lo que se llama una comunidad de práctica. Es lo que realmente constituye un núcleo fuerte. Núcleo fuerte es Google. Es decir, alrededor de Google hay un montón de gente que es buena. Alrededor de cada uno de esos grupos que había en la fiesta, nosotros encontramos abajo. Lo que hacemos desde todos los puntos de vista es intentar levantar ese conocimiento. Poderosamente las redes sociales funcionan con un concepto que se llama emergencia de emerger. Es decir, tú pones 3 personas en una red social y emergen de ella un conocimiento y una sabiduría que es superior a la que tenían ellos. Es un planteamiento holístico, pero es lo mismo que hacemos en crowdsourcing o lo que hacemos en crowdfunding. La misma historia, ponemos gente conjuntamente y lo que hacemos es constituir empresas o disciplinas que son mucho más poderosas que las anteriores. Lo que es interesante es que todas estas capacidades que estamos viendo en el social business cuando queremos aplicarlos dentro de la empresa, lo hemos venido haciendo y probando en las redes sociales. Y lo hemos hecho en las redes sociales cuando hemos tomado la expectativa o el foco realmente de conocer perfectamente qué es lo que pasa en medio de los medios sociales y cómo funcionan. Yo os voy a contar muy rápidamente cómo funcionan las redes sociales. A mí me lo explicó Creative Commons. La única idea que tengo es trasladaros que todo lo que hemos estado haciendo y trabajando en los medios sociales lo hemos metido ahora dentro de la empresa y empezamos a decir que si el cliente estaba fuera y era importante, el cliente que hay dentro es todavía más importante. Los americanos dicen que un fan es un terrorista sin causa, es decir, que espera tener una causa para hacer algo. Por ejemplo, que le den un descuento. Nosotros, en el caso del empleado, lo que intentamos es que el empleado tenga una capacidad más poderosa dentro de la empresa de poder compartir conocimientos y sabiduría, que seguro que la hay. Todos tenéis amigos raros que saben un montón de cosas que hasta que no les preguntáis por ellas no os cuentan la verdad. Con lo cual eso lo que intentamos es ponerlo en servicio de la empresa. Es importante porque todo lo que viene por arriba lo hemos hecho ya, todo lo que tiene que ver con la gestión de las comunidades, todo lo que tiene que ver con el medio social lo hemos trabajado, pero en la empresa existe gente que lo está haciendo más deprisa o gente que lo está haciendo más abajo. Yo he venido a decir verdades, esto no puede cambiar. El CRM es la aplicación de las 3 mentiras. No hay clientes, no hay relaciones y es un carajal que no hay quien lo maneje. Con lo cual, en España hay un estudio por ahí de una consultora bastante poderosa que dice que la implantación de un sistema de CRM en Europa ha sido más o menos 6 años, en España 8. Pero somos los únicos que salimos del percentil, con lo cual ya imagináis cuál es el problema. Bueno, vamos a ver si el social lo arregla, o si el social nos ayuda a arreglar, o si el social nos ayuda a entender realmente qué tenemos dentro del CRM. Muy importante, ahora mismo todos estamos hablando de social business. ¿Qué entendemos por social business? He traído 2 slides, son de gente que cada vez acaba hablando de una cosa diferente, es decir, vas al grupo que está hablando de las chicas, vas al grupo que está hablando de los canapés, ¿vale? Este tipo de cosas, ¿no? Lo que es interesante es que poniendo los discos, en mi caso eran discos, eran vinilos, el que ponía los discos era un tío raro que siempre estaba en todas las fiestas. Es decir, siempre era el mismo tío el que ponía los discos. Sin embargo, le preguntabas y sabía el tío un montón sobre, pues no sé, pues sobre automovilismo. Y preguntabas, Jolín, ¿por qué tú no has contado todo lo que sabía de automovilismo? No, nadie me preguntó. Los enlaces fuertes necesitan ese tipo de personas que se llaman enlaces débiles para abrir otras comunidades. Es decir, esa gente son las que nos conectan, los raros son los que nos conectan con cosas raras. Entonces, ¿cómo crecen las redes sociales? Las redes sociales van teniendo grupos, cada vez van haciéndose los grupos más grandes y cuando llega un determinado número, ese número se rompe, ese grupo se parte y se parte en 2 y así sucesivamente. ¿Cuánto de grande es